voltaje inverso D1, D4. Tenemos este optoacoplador donde físicamente se identifican las terminales así. Aquí está E3, E4. Aquí está E1, E5. Y E2 será el contacto que se cierra cuando se activa K1. Cuando llega un voltaje positivo acá, positivo o negativo, polariza directo al diodo, se ilumina, cierra el contacto del transistor de salida y se cierra la trayectoria por el transistor para alimentar la bobina, y la bobina cierra los contactos de K1. Entonces esto se llama OCR. En la figura 9 tenemos la fuente de alimentación de toda la parte de control del transmisor por J2, J5 al controller, y el controller por J2, J2 se va al panel frontal, por J3 se va al filtro de interferencia electromagnética EMI, por J3, J11 y J4, J12, y en el filtro EMI de interferencia electromagnética por J11 pasa a J1, que es en las entradas y salidas de control externo del transmisor. Por J11 se pasa a J2, que son partes del transmisor. Por cierto, es el FM10T. Entonces aquí no me dio, no hice la corrección de poner FM10T, y entonces ocasionalmente van a encontrar BE10T en lugar de FM10T. Lo correcto es FM10T. Por J11, J12 se pasa a J2 del transmisor, que lo representa en una figura de 6 caras, a distintas partes del transmisor. Y J3 básicamente es del IPA, y ese se usa en el transmisor 20T. Entonces estas son las interconexiones. Esto es muy importante para darles seguimiento a las interconexiones de control del transmisor. En la parte de arriba de la figura 9 está la alimentación de 3 fases y neutro para el transmisor 10T, y interruptores manuales mecánicos CB6, CB4, CB2, CB5, CB3, CB1 y OCR con K3, K1, K4 y K7. Cuando se cierra el interruptor CB6, que dice control de 20 amperes, se pasa, no está aquí el detalle, se ve un poco más adelante, una fase de alimentación directamente a la fuente de alimentación de Power Supply Controller para iniciar el proceso de operación del transmisor. Si se cierran los interruptores, todos los demás, CB4, CB3, CB5, CB1, se da el inicio de operación del transmisor, que podría ser, lo vemos más adelante, con K1 dando alimentación al ventilador, el ventilador cerrando un contacto de que está operando a la velocidad adecuada el ventilador, y permitir la siguiente secuencia de encendido, que es filamento al cerrarse K3, y al cerrarse K3 también da alimentación al excitador, que en este caso es nada más porque no lleva etapa intermedia. En la siguiente parte de la secuencia está el step start, donde después del tiempo de calentamiento del bulbo se cierra el
el OCR K7, y la alimentación para el transformador de alta tensión en una delta pasa por resistencias limitadoras R1, R3 para cargar los capacitores, y después de determinado tiempo se cierra K4, que da toda la energía al primario del transformador de alta tensión, y también por F1, F2, si está cerrado CB3, alimenta el voltaje de pantalla del transmisor, que ajusta la potencia de salida. Entonces, este sería una primera idea de la interconexión de este transmisor, y es donde está la aportación de esta plática, porque puede ser que en una falla no coincida con las trayectorias que se estén presentando, y tendrán que trazar su propia trayectoria para su falla particular, porque aquí no están presentadas más que unas trayectorias como ejemplo. Vean interruptores, tablilla TB16, TB15, TB13, TB6, 8, TB6 y más tablillas de TB15 de interconexión. En la siguiente figura ahora está para el FM20T. Aquí sí está correcto. El anterior dice PE10T, debe ser FM10T. Y vemos para el transmisor 20T un poco más complejo, pero el circuito de control es idéntico. En la figura 9, el circuito de control está en la página 198 de 212 páginas. Entonces también aquí procuro poner de qué página está, por si se quiere regresar a verificar la información. Recuérdese que lo publicado en PDF no necesariamente es el transmisor que se recibe. El detalle y los últimos datos de un transmisor, cuando se recibe, a veces presenta hojas diferentes, ligeramente diferentes, pero muy importantes a lo publicado en PDF. Entonces PDF será una información que puede ser modificada con los cambios que le ponen al transmisor en el transcurso de los años, que ya no lo modifican en PDF. Entonces aquí está un poco más con detalle. Observe el dibujo 9, está muy general, y el 10 ya lleva más detalles de terminales, y ya vemos que la alimentación del OCR es por E1, E5, donde E1 entra la fase neutro, tierra, neutro, también le llamamos tierra, y la otra alimentación entra por E5 de la fase 3. De la fase 3 en este ejemplo. La polarización del OCR es E3, E4. Y este es el representante del diodo del optoacoplador, no es el diodo de protección. Los contactos de K306. Y el OCR K306 activa la magneta K303 con los contactos de las fases 1, 2, 3. Bien. Entonces, este K306, aquí vemos K307 a la derecha, vemos K302, vemos K305, vemos K304. Entonces la alimentación entra en tres fases. Aquí dice hoja 1 de 4, es la 120 de 313. Entra en la terminal TB301 las tres fases y pasan al interruptor de control CB302 de 30 amperes en este transmisor. Interruptor mecánico se cierra, y por la fase 3 BC03 tenemos la alimentación directa TB302, 1, TB201, 1, TB205, 1, TB104. Alimentamos el voltaje del controller que le da vida inteligente al transmisor. Entonces, aquí hay una trayectoria directa que su primer conexión es el control mecánico CB302. De allá la alimentación pasa
a K303 que se activa con un voltaje positivo en la terminal P3019 blower on. Se cierra el contacto, se pone tierra a esta magneta, cierra los contactos de la fase 1, 2, 3 y ya entra la alimentación en la fase 3 y el interruptor CB304 entra la polarización a K307 por la fase 3 de momento. Por la fase 2, seguimos la trayectoria, alimenta TB3024, son terminales y tablillas de distintas partes del transmisor, TB214 y el interruptor CB200, que si se cierra el contacto pasa a TB205.2 driver y aquí alimenta el IPA y parece que el excitador, bueno, dice IPA exciter y estará en la tablilla TB104 3 y 8 hoja 3 de 4, que si la 1 de 4 es 120, pues contamos para sacar cuál sería 121, 122, 123. Por otro lado, tiene este interruptor la fase de neutro en la terminal TB219, la fase neutro para el interruptor del IPA. Pero el IPA, la alimentación entrará hasta que entre la magneta K303. Por otro lado, la fase 1 alimenta, aquí tenemos la fase 1, seguimos la trayectoria de fase 1, hoja 2 de 4, fase 1, TB302.5, es esta terminal, TB201.5, y le da energía al ventilador, al blower. Si está cerrado, CB202 enciende el ventilador, si no, nada más cerrará los contactos de activación. La otra fase del ventilador es a tierra. Entonces terminamos ya esta magneta y es otra activación, el OCR de filamentos. Cuando cerramos CB303 damos neutro por el interruptor de filamentos a TB303.12, TB302.12 y TB201.12, donde está el neutro de la terminal de filamentos, y el positivo de la terminal de filamentos entrará cuando se active K307 por la terminal que viene del controller P301.10, activa para cerrar E1, E2 y continúa el voltaje de alimentación para filamentos por TB303.13, TB201.11, TB302.11, el voltaje de filamentos. Y aquí ya tenemos ventilador y filamentos y excitador funcionando. Cuando cerramos CB303 hace un momento y se activa filamentos, la terminal de neutro va para abajo para dar como punto común acá en K304, en el OCR K304, K305, y también la fase de alimentación 1 por acá que pasó a filamentos baja y alimenta como parte positiva común de K301 y K302, y el neutro vendrá a través del OCR. Entonces aquí están las alimentaciones de las magnetas STEP y STAR. Aquí tenemos, cuando cerramos CB301 de 150 amperes, las tres fases de la alta tensión, y por control se activa primeramente la parte STEP, cierra E1, E2, activa, le da tierra a K302 y se alimentan las tres fases por las resistencias limitadoras
R301, 302, 303 al primario del transformador, una delta de 3 fases. Y después de un tiempo fijado por el controlador, se arranca K305, se cierra E1, E2, se le da tierra a K301 y cortocircuita las terminales que estaban funcionando con estos resistores. Y en este tipo de step start, después de un breve tiempo, se abre la magneta K302 que ya no es necesaria. Esto es el controlador del transmisor de y aquí está mal BE. Dijimos que es FM20T. Para evitar abrir puertas donde hay alta tensión y voltajes peligrosos, en muchos transmisores de bulbos o en todos se colocaban puertas de acceso y puertas para poder activar el transmisor. Entonces aquí tenemos la fuente de más 15 volts. Nos vamos más abajo. Está la fuente de alimentación en la página 305-313 con la terminal J2, J5, y por J5 entra, habíamos mostrado por ahí, entra, ahorita regresamos a ese, entra con una fuente conmutada de más 15, más 5 y menos 15, entran las alimentaciones de activación del transmisor de bajo voltaje, donde en la tablilla de controles prende el LED DS2 para indicar más 15 volts, prende el LED DS3 para indicar más 5 y prende el LED DS1 para indicar menos 15. Este voltaje entra al controlador por las terminales J21, J31, J111, filtro EMI. En la página 303-313 sale por J28 y sigue una trayectoria, y la trayectoria que vamos a ver de puertas es por J28. Entonces entran más 15 volts en J28, cable 236, J116, cable 626, 650, P20116, cables 616, cable 633, J201.3, P301.3, cable rojo, cable 273, interruptor de puertas S302, cable 382, interruptor S303, cable 274, terminal P301, cable verde, J201.4, cable 634, interruptor S205, 638, cable 638, interruptor C206, interruptor 207, 208, 202 y termina en J29. Entonces nos interesa la continuidad de J28, J29. Si no la hay, deberemos de procurarla para seguir probando el transmisor. Página 122-313 nos dice que es FM20T. Aquí sí está correcto. Habrá otra secuencia de J28 donde entra el voltaje de más 15 volts a J27 para avisar que se cerró el interruptor de presión de aire del ventilador. Esta es la trayectoria del transmisor 20T y la trayectoria del transmisor 10T ya más simplificada. De J2 a J28 ya nada más ponemos los letreros y los interruptores. El primer cable es 653, luego S11, S9, S1, S2, S3, S8, S6 y J27 por un lado y J28 por el otro lado. Entonces J28, J29 nos interesa la trayectoria. Entonces, este es FM10T y este es con más detalle FM20T. Y el ejemplo lo saqué en una falla de un equipo para entender por dónde podría estar la interrupción de esta trayectoria, que habrá que hacer algo similar a veces para localizar dónde están todos los interruptores y ver la continuidad de los más 15 volts, porque entran más 15 volts acá y si algunos interruptor se abre, se detienen los 15 volts antes y después. Aquí está el controller del transmisor.
y aunque es un microcontrolador